Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía y entre sus admiradores a nivel internacional. Vamos a desvelar el secreto detrás de la ruptura de Esla Turkoglu, una artista que ha conquistado corazones con su talento y carisma. Sé que muchos de ustedes han estado especulando y buscando respuestas, así que prepárense porque vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Antes de empezar, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos lo más interesante y actual del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a sumergirnos en la historia de Esla Turkoglu y a explorar las profundidades de su reciente separación. La noticia de la separación de Esla Turkoglu conmocionó a sus seguidores, quienes la han seguido fielmente a través de sus exitosas interpretaciones. Para quienes aún no están familiarizados con su trayectoria, Esla es una actriz turca que ha alcanzado una inmensa popularidad, especialmente por sus papeles protagónicos en series que han logrado traspasar fronteras y cautivar a audiencias de diversas culturas. Su talento innato para la actuación, combinado con una belleza cautivadora, la han convertido en una figura querida por miles de fans alrededor del mundo. Sin embargo, recientemente el foco de atención se ha desplazado de sus brillantes proyectos profesionales a los aspectos más íntimos de su vida personal, específicamente a su relación sentimental. Durante un tiempo considerable, la relación de Esla Turkoglu con su pareja sentimental fue un tema recurrente en los medios de comunicación. Se les veía compartiendo momentos, asistiendo juntos a eventos sociales y, para muchos observadores y seguidores, parecían la pareja perfecta, el epítome de la felicidad en el mundo de la fama. Las redes sociales se inundaron de imágenes y publicaciones que alimentaban esta percepción idílica, y los fans se alegraban genuinamente de verla feliz y enamorada. Pero como suele suceder en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de la fama, la aparente felicidad que se proyecta desde el exterior no siempre se corresponde con la totalidad de la realidad. Los primeros indicios de que algo no iba bien en la relación comenzaron a surgir de forma sutil, casi imperceptible para el ojo no entrenado. Comentarios enigmáticos en redes sociales, la ausencia gradual de publicaciones conjuntas y un notable cambio en la frecuencia con la que se les veía en público encendieron las alarmas en el radar de la prensa del corazón turca. Este sector de la prensa, siempre atento a los detalles más mínimos y ávido de primicias, empezó a tejer hipótesis y a especular. Se hablaba de distancias crecientes, de agendas profesionales apretadas que impedían la convivencia, e incluso de diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro. Sin embargo, como es habitual en estos casos, nada se confirmaba oficialmente y los rumores volaban sin control, alimentando la curiosidad del público. Y entonces llegó el momento de la confirmación oficial. La ruptura fue anunciada, y de inmediato, la pregunta que resonó en la mente de todos los seguidores y observadores era ¿por qué? ¿Qué había sucedido para que una relación que parecía tan sólida y prometedora llegara a su fin? El silencio inicial de la pareja tras el anuncio solo sirvió para avivar aún más las especulaciones. Algunos medios apuntaban a problemas de comunicación fundamentales, otros insinuaban infidelidades, y algunos más, a las presiones inherentes a la vida de una figura pública tan expuesta al escrutinio constante. Pero el verdadero secreto, el detalle que parece marcar la diferencia y que ha generado un revuelo considerable, parece estar intrínsecamente relacionado con el manejo de la propia relación y la intensa exposición mediática a la que estaba sometida. Se rumorea, y esto es un punto crucial en la narrativa, que la pareja habría tomado caminos separados debido a las exigencias y la constante e incesante atención que su relación atraía. En el competitivo y a menudo implacable mundo del espectáculo, la línea divisoria entre la vida pública y la vida privada se vuelve peligrosamente fina, y a veces, el peso abrumador de los focos puede ser demasiado para mantener una relación a flote y en buen estado. Fuentes cercanas a la actriz, que han preferido mantener un estricto anonimato para proteger su privacidad y la de Esla, sugieren que las constantes presiones externas, las especulaciones interminables y la inherente dificultad para mantener un espacio privado y seguro habrían sido factores determinantes en la decisión. Imaginemos por un momento lo que debe ser vivir cada paso de tu relación, cada gesto de afecto o desacuerdo bajo la lupa de miles, incluso millones, de personas, con cada movimiento analizado y cada palabra cuidadosamente interpretada. Es un escenario que, sin duda, tiene el potencial de desgastar hasta la relación más fuerte y arraigada.
Además de las presiones externas, se ha mencionado en diversos círculos que la diferencia en las aspiraciones profesionales y personales de cada uno de los miembros de la pareja también pudo haber jugado un papel importante. Aunque no se han proporcionado detalles específicos sobre la naturaleza exacta de estas diferencias, es un hecho bien conocido que las carreras de los artistas a menudo implican sacrificios significativos y decisiones difíciles que pueden impactar drásticamente las dinámicas de pareja. Quizás uno de ellos buscaba un ritmo de vida más tranquilo y privado, mientras que el otro estaba inmerso en proyectos ambiciosos que requerían un compromiso de tiempo y energía considerable, creando un desequilibrio inevitable. Lo que sí parece ser un consenso generalizado entre los observadores y analistas del mundo del espectáculo es que Zlatoroglu, a pesar de ser una figura pública de gran renombre, ha buscado siempre mantener un cierto grado de control sobre su vida personal y sus aspectos más íntimos. Y en esta ocasión, la ruptura podría ser interpretada como una clara señal de que ha decidido priorizar su bienestar personal y su necesidad de privacidad, en lugar de forzar una situación que ya no le aportaba la felicidad, la estabilidad o la paz que anhelaba. Es fundamental recordar, queridos amigos, que aunque como espectadores disfrutamos de las historias y a veces del drama detrás de nuestras celebridades favoritas, también es de vital importancia respetar su espacio personal y sus decisiones de vida. Zlatoroglu, como cualquier ser humano, tiene el derecho inalienable de vivir su vida personal de la manera que considere mejor para sí misma. Y una ruptura sentimental, por dolorosa que pueda ser, es un proceso personal que requiere tiempo, espacio y un entorno propicio para la sanación. Por otro lado, no podemos ignorar el impacto que estas noticias personales y a menudo traumáticas pueden tener en la carrera de una artista. Las rupturas sentimentales, aunque sean difíciles, a veces pueden ser vistas como una señal de madurez personal o incluso como una fuente de inspiración para futuros trabajos creativos. Será interesante observar cómo Zlatoroglu gestiona esta etapa de su vida y cómo se refleja en sus próximos proyectos actorales. Lo que es indiscutible es su talento innato y su notable capacidad para reinventarse, cualidades que la han llevado a la cima del éxito y que, sin duda alguna, la seguirán impulsando hacia nuevas alturas. El hecho de que el secreto detrás de su ruptura gire en torno a la inmensa presión mediática y a la búsqueda desesperada de privacidad es un tema recurrente y cada vez más visible en el complejo mundo de la fama. Cada vez son más las celebridades que valientemente alzan la voz para pedir un respiro, para reclamar su derecho fundamental a tener una vida privada alejada del escrutinio constante y de la intromisión indebida. Y en este sentido, la decisión de Zlatoroglu puede ser vista como un acto de valentía, un gesto de firmeza al poner un límite cuando siente que la situación se ha vuelto insostenible e incompatible con su bienestar. A veces el amor, por muy fuerte y profundo que sea, simplemente no es suficiente para superar las adversidades y los desafíos inherentes que conlleva la fama. Las agendas profesionales incompatibles, los viajes constantes y la falta de tiempo de calidad juntos, y la exposición incesante a la opinión pública y a las críticas pueden erosionar gradualmente cualquier relación, por muy sólida que parezca. Y cuando estas presiones externas se suman a las inevitables diferencias personales y profesionales que surgen entre dos individuos, la ruptura se convierte, lamentablemente, en una opción casi inevitable. En resumen, queridos amigos, el secreto que parece haber marcado el fin de la relación de Zlatoroglu no apunta a un único motivo dramático o escandaloso, sino más bien a una compleja combinación de factores, con un peso significativo atribuido a las presiones externas y a la imperante necesidad de recuperar su espacio personal y su tan anhelada intimidad. Es una historia que sin duda nos invita a reflexionar profundamente sobre los desafíos únicos que enfrentan las figuras públicas en sus vidas sentimentales y la importancia vital de preservar la intimidad en un mundo cada vez más conectado, interdependiente y sobre todo expuesto. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que hayan encontrado esta información interesante, esclarecedora y útil. Hemos intentado desvelar el enigma detrás de la ruptura de Zlatoroglu, basándonos en los rumores, las informaciones que han ido surgiendo y un análisis cuidadoso de la situación. Como siempre, agradezco enormemente que hayan dedicado su valioso tiempo a acompañarnos. Su interés, su atención y su participación son lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que la presión mediática es el principal culpable en estas situaciones de ruptura de parejas famosas? ¿Han seguido de cerca la carrera de Zlatoroglu y admiran su trabajo? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios abajo en la sección de comentarios.
Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas. Su perspectiva siempre enriquece nuestras conversaciones y nos ayuda a crecer como comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos para que más gente pueda enterarse de estas historias y formar parte de nuestra comunidad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de estar al día de todo lo que publicamos y de no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, por su apoyo incondicional y por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.